Pilar Jalón, soy de Yécora. Sí. Me casé y vine a Lanciego con José Luis Urarte hace 52 años. Pues una cosa nueva, porque yo en Yécora no hay esa costumbre, y cuando vine, lo primero que hicieron las vísperas del 7 de diciembre, que es cuando se hace esto, pues ir a por romeros, el marido, y luego por la noche, pues con los tíos que vivían enfrente y los nietos, ¿no?, que aún no habían venido, pues a quemarlo en medio de la calle, porque dice que viene de una enfermedad que hubo hace muchos, no sé si de la Edad Media, cuando, que marchó, y en conmemoración pues se hace esta tradición que yo llevo aquí 50 y tantos años, y de toda la vida lo he vivido. 9 de la noche tocan las campanas. Y entonces es cuando empiezan todos a encender el fuego. Más o menos todas se abrían las ventanas, porque dice que el humo del romero para purificar las casas. Ahora no creo que se abran. Como cada vez se hace más grande y dura más, pues pasan castañas y allá se pasa un rato comiendo castañas y pasando un poco el rato. Porque como se junta mucha gente, porque ahora se hace más en los sitios grandes, en plazas, aunque hay también casas individuales que si hay muchos chiquillos también suelen hacer. Pero ahora van los chavales, son los que se encargan de traer el romero, que se cogen carretillas y se cogen tijeras de podar y ya desde que van a preparar el romero están disfrutando por la noche. Pues bien, hombre, en esos sitios pues uno cuenta un chiste, otro cuenta otro y hablan y no, pasan un rato bueno. Pues no, es el marchó, la fiesta es el marchó. Yo no me acuerdo que tenga un nombre especial.